Sí. Buenas noches, Nelson. Bueno, vamos a hacer una pequeña entrevista sobre el tiempo del terrorismo. Tú vivías en Ayacucho, eres de Ayacucho, ¿cierto? De la ciudad Así es. de Vilcas Huamán. Vilcas, Huamán. ¿Tú presenciaste el tiempo del terrorismo a partir de qué edad? Bueno, yo soy de la provincia de Vilcas Huamán, Ayacucho. Antes que yo me diera cuenta, claro, ya empezó el Sendero Luminoso, empieza en el año 82 en esta ciudad, pero en el 83 yo tenía 4 o 5 años. En ese momento yo me doy cuenta, ¿no?, de esta situación, que había pues una violencia social, ¿no?, de lo que era de parte de lo que es el Sendero Luminoso. Claro. Nelson, tú tenías 4 años en Ayacucho y tú ya estabas, bueno, ya había empezado todo lo que era la movida de sendero, ¿cierto? En esa época, ¿qué fue lo que viviste? Claro. ¿Qué presenciaste en ese momento? El momento más fuerte que me impactó fue de que en el año 83 Sendero Luminoso toma la provincia de Vilcas Huamán, ¿no? En donde toma la comisaría que ahí estaba pues la policía, que habían 25 policías, y toman la comisaría, queman pues la comisaría con 15 policías, ¿no? Y solamente 10 se salvan. Esa situación, ¿no?, a mí me impactó bastante, ¿no?, porque en ese tiempo aún yo tenía pues 5 años, y es una situación donde de que podíamos ver con qué violencia actuaba el Sendero Luminoso, ¿no? En ese momento ha habido también saqueo pues de las tiendas, ajusticiamiento que se llamaba ajusticiamiento popular, que aprovecharon para poder capturar a las personas que buscaban, y también hicieron pues el ajusticiamiento que se llamaba pues ajusticiamiento popular, porque toda la gente lo miraba, ¿no?, delante de la gente el vacío. Claro, Nelson, qué interesante lo que nos acabas de comentar. ¿Tú tuviste un contacto directo con senderistas? Por supuesto, en el caso de nosotros teníamos contacto directo porque mi madre se dedicaba pues a lo que es el negocio de ganado, y en ese negocio nosotros teníamos que salir al campo para poder comprar el ganado. Entonces muchas veces salíamos de madrugada y nos encontrábamos con Sendero Luminoso, y quizás nunca con ellos hemos tenido una diferencia, ¿no? Siempre nos han mostrado que eran respetuosos, te saludaban, pero encontrarse con ellos, por ejemplo, ver jovencitos con arma, señoras, jovencitas con arma, te impactaba, ¿no? Te impactaba. Y por lo que también hablaban, ¿no?, todo lo que hacían ellos, ese era el impacto, ¿no? ¿Cuál era tu pensamiento o tu posicionamiento en ese entonces? Claro, al inicio que se llamaba pues el tema de adoctrinamiento popular, en donde Sendero te juntaba a la población, te juntaba y te decían cuál era su pensamiento, ¿no? El pensamiento Gonzalo que reunía pues la ideología de la Revolución Rusa, de la Revolución China, de la Revolución mexicana. Y al inicio, claro, yo decía pues, ¿no?, de que se podría hacer eso, pero al notar que sus acciones eran pues contrarias a lo que planteaban, entonces poco a poco yo me di cuenta de que, o sea, lo que decían no lo estaban haciendo. Tú, bueno, estuviste de acuerdo, porque bueno, algunas personas han tenido varias opiniones y algunas personas decían que estaban de acuerdo porque, bueno, el movimiento senderista
ayudó ayudó al país para que ya no estén callados y ellos puedan tener una voz o un voto de opinión. ¿Tú en ese momento qué pensaste? ¿El movimiento senderista ayudó al crecimiento del Perú para que ya no sigan habiendo más injusticias? ¿O tú crees que no pasó nada? Ellos no... Lo que hicieron fue un pensamiento equivocado. Tuvieron un pensamiento. Yo podría decir en lo que es un balance general, Sendero Luminoso hizo daño al país, en el sentido de que ellos lo que hacían es profesar la revolución china, ¿no? Que era una revolución donde se daba pues ayudando a la población, ayudando a los campesinos, pero en este caso generaban terror, ¿no? Terror en los campesinos, y la gente se ayudaba a ellos era por miedo, no por convicción. Entonces, aparte de eso, para ellos, por ejemplo, que se instale, por ejemplo, torres de alta tensión para dar energía al pueblo, y para ellos era pues no era pues adecuado. Entonces lo que hacían es bombardear, o en todo caso habían por ejemplo teníamos ahí energía eléctrica a base de, por ejemplo, utilizando pues la caída del agua, ¿no? Entonces ellos, por ejemplo, lo que hacían es bombardear, por ejemplo, las carreteras, lo bombardeaban. ¿Por qué? Porque por ahí venía el ejército, las patrullas venían por ahí, entonces tenían que bombardear. Entonces con eso, ¿qué es lo que generaban? Generaban pues atraso, ¿no? Generaban miedo, generaban temor. Entonces yo creo que en balance general hizo daño pues al Perú. Claro. Bueno, actualmente ¿tú a qué te dedicas, Nelson? Yo soy docente sanmarquino. Yo soy docente hace 10 años en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y siempre, ¿no? Cuando hablamos del tema de lo que ha sido la violencia social en ese momento, siempre hago referencia a lo que yo viví, no lo que me han dicho. Claro. Bien, Nelson, ¿y tú hace cuánto tiempo viniste aquí a Lima? Yo estoy acá en Lima más o menos ya 27 años, ¿no? Ya nos vinimos en el año 90 y ya estamos pues 27 años acá en Lima. Nelson, y actualmente, ahora en 2016, ya estando mucho tiempo ya de haber ocurrido todo este movimiento, ¿cuál es tu pensamiento o tu posición? Mi posición es que el Sendero Luminoso ha sido una organización que se equivocó, ¿no? En ideología. Si bien es cierto, de repente habrán tenido una muy buena intención de cambiar el país, pero aplicaron una guerra sucia, y esa guerra sucia hizo mucho daño al país, y no solamente ha sido pues el daño de ellos, sino también por parte del Estado a través del ejército. En mi opinión personal, mucho más daño hizo el ejército, no el sendero. ¿Por qué? Porque en lugares donde el ejército iba era pues el dueño, el amo de la comunidad, y hacían lo que querían. Entonces, claro, eso a consecuencia de qué, a consecuencia de la salida del sendero, pues eso también arrastró, ¿no? De que el Perú se desangre, ¿no? Claro, sí. Bueno, en ese tiempo también hubieron personas que murieron inocentemente, ¿no? Personas que sí, no... muchas personas que murieron porque ahí tú te encontrabas, ahí se cumplía pues ese dicho, ¿no? Ni con Dios ni con el diablo, porque ayudabas a un bando, entonces por miedo tenías que ayudar, el otro venía, te acusaba y tenías que hacer lo que ellos te digan, ¿no? Por ejemplo, violaban a jovencitas, mujeres, quitaban dinero, quitaban ganado, eso es lo que hacía el ejército. Y al final el ejército no creía en nadie, ¿no? Si por ahí en el pueblo encontraban indicios de que estaba el sendero ahí, lo quemaban al pueblo. Entonces, o sea, tampoco el gobierno no utilizó una buena estrategia para combatir el terrorismo.
Bien, Nelson, ¿y algo que te haya quedado impactado o tú hayas presenciado algún atentado directamente? ¿Qué es lo que tú nos podrías comentar sobre ello? No, en el caso de lo que a mí me impactó, y justamente eso a mí me hacía preguntar de que si Dios existía, ¿no? ¿Cuál ha sido? Dentro de lo que es la parte de ajusticiamiento popular, el sendero, por ejemplo, capturaba pues a aquellas personas que eran buscados, que eran, por ejemplo, llamaban los soplones, aquellas personas que se dedicaban a la vigeva. Vigeva eran pues, los que se robaban ganado. Entonces reunían la gente, niños, mujeres, ancianos, o sea, no diferenciaban. Entonces para que vean, vamos a ver cómo se hace a estas personas. Entonces amarraban y lo cortaban por pedazos, así vivo. Entonces, y eso era pues un impacto. Entonces yo decía, pues, ¿acaso el hombre puede hacer a otro hombre de esa manera, no? Qué salvajismo. Wow. Eso es lo que me impactó a mí. Claro, Nelson, ¿no? Fueron momentos muy difíciles, pero ahora ya estamos viviendo también tiempos difíciles, quizás no ya están expuestos como antes, sino sí, ¿no? En las provincias aún vemos que mueren nosotros como, bueno, periodistas también intervenimos en esos casos, en esas ocasiones, porque ya tiempo atrás los primeros periodistas que fueron pues al mismo Ayacucho murieron, ¿no? A causa de... Y eso a nosotros nos conmueve bastante, porque a causa de la profesión que nosotros tenemos y de también poder informarle al pueblo lo que estaba ocurriendo en ese entonces. No, Nelson, yo te agradezco bastante por todo el aporte y la información. De igual manera tenemos un libro para escribir. Sí, claro, de todas maneras, o sea, yo estoy dispuesto, si se quiere, escribir un libro para que también la juventud pues no caiga en ese pensamiento equivocado, ¿no? Que aplicó el Sendero Luminoso. Que en la actualidad sigue, ¿no? O sea, sigue, la ideología sigue, no ha muerto. Entonces, que la juventud también tiene que mirar de otra manera y no seguir con ese pensamiento que fracasó. Claro, Nelson, muchísimas gracias. También a nosotros como jóvenes nos interesa bastante saber la historia y el pasado de nuestro país, del Perú, para también nosotros poder tener nuestra propia opinión y nuestro punto de vista. ¿Sí? Sí. Muchas gracias, Nelson. Eso es todo.